Que además es escritora, ha escrito varios Y libros. una gran escritora. Sí, sí, sí. Y hoy viene a hablarnos de un libro particularmente especial. Particularmente especial. Y Invisibles, Bárbara Anderson. Un libro invisible, o sea, ni Harry Potter ha hecho un libro invisible. ¿eh? Exacto. Yo creo, he tenido esa suerte. El libro se llama Invisibles y es la historia de 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Y la verdad es que es muy difícil cumplir sueños en este país para cualquiera de nosotros, sea el que sea, ¿no? Sea formar una familia, terminar una carrera, conseguir una chamba. Tu casa, hacer lo que quieras, un trabajo de tus sueños. Claro, cumplir tus expectativas, tu why, ¿no? Como le dicen los gringos. Y para las personas con discapacidad, sobre todo, es más complicado, porque en este país, la verdad es que las barreras que les ponemos al entorno a las personas con discapacidad son cada vez más altas. ¿Todavía son invisibles? Todavía son invisibles, mucho. ¿Sí? O sea, si yo te dijera que son 20.6 millones de mexicanos, No. ¿me creerías? 20.6 millones. El 16.5 de la población mexicana vive con alguna discapacidad o alguna condición de vida. Entonces no son tan poquitos. No. Y justo los otros días que hablaba contigo y charlamos del tema, yo te decía, ni siquiera son personas con discapacidad, hay toda una nueva tendencia en hablar de familias con discapacidad, porque si tú tienes un miembro de tu familia con una discapacidad, toda la familia en realidad está tocada por la discapacidad, lo que influye en la forma en que gastas, en la que decides la arquitectura de tu casa, las vacaciones, las compras, el colegio. Y que tampoco sé qué tan capacitados estemos para tener un familiar con discapacidad, Nada, porque sí. no hay nada de información o nunca Yo lo creo vemos que cercano, nadie lo ¿no? está. Nadie. Yo creo que nadie lo está nunca. No, nunca, en ningún lugar. Lo tienes que aprender sobre la marcha. Y que eso va Pero costando también tienes que trabajo. tener tus apoyos, ¿no? Exactamente, pero si además de que nunca lo esperas de No, entrada, sí. nunca lo esperas. De pronto te llega, No lo tienes sabemos que qué aprender hacer, sobre la claro. marcha, pero además no tienes el entorno. Y Porque no todo el apoyo. mundo que te tiene el ayuden, apoyo, el ¿no? No hay apoyo. hay gente que no tiene con quién dejar a sus hijos. No te facilitan nada, ¿no? No, la Al verdad es que contrario. no. Sí, exacto. INEGI hizo un mapa de todo el país muy interesante hace 2 meses, donde decía que solamente el 2% de las banquetas de todo el país tiene una rampa. Y estamos hablando de discapacidad motriz, que es un tipo de discapacidad. Es una, sí. Pero solamente el 25% de los niños entre 5 y 18 años con discapacidad, que son cerca de 9 millones, no es poco, solo el 25% va a la escuela. O sea, la matrícula en la SEP es del 25%. O sea, 1 de cada 4 solamente tiene el privilegio de entrar a una escuela. Lo que no significa que aprenda porque no hay planes inclusivos, porque los programas no están adaptados, porque las maestras desafortunadamente no están preparadas ni las capacitan para recibirlos. Entonces, una vez que ya conseguiste que entre, luego es rogar a que aprenda, ¿no? Es esa otra parte. Entonces, hay una doble vulnerabilidad para las personas con discapacidad. Por eso me parece importante rescatar estas historias, porque contra todo, ¿no? O sea, falta de educación, falta de acceso a salud, vivimos la pandemia y ni siquiera tuvieron el detalle de ponerlos en primera fila para la vacunación a las personas con discapacidad, que son invisibles. Son invisibles, o sea, te tocaba por apellido, por edad y punto como el resto. No había ningún detalle en decir, a ver, este es un grupo vulnerable, de gente que puede tener una condición que favorezca que se contagie más fácilmente. Tampoco tuvieron ese beneficio, tampoco en justicia. No hay ministerios públicos con peritos que puedan tomar una denuncia a una persona con discapacidad con la que me digas. Entonces, estas personas me parecía que habían sido, no quiero decir salmones, ¿no? Contracorriente, pero sí lograron sus metas a pesar de todo lo que pasa en el país. Y hay deportistas, y hay empresarios, y hay emprendedores, y hay gente que nació con una discapacidad y aprendió muy creativamente a transitar con ella y llegar a cumplir sus metas, y hay gente que adquirió la discapacidad, que salió de esa situación que es muy difícil y es muy abrumador de repente que cambie tu vida, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que dice Jorge Font, que seguramente ustedes conocen, que es atleta y aparte es conferencista, que él decía, yo siempre hablo de un gran filósofo como es Marco Antonio Solís, cuando dice, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Cuando tienes un accidente, tu vida cambia y tu cuerpo cambia y tu condición cambia y ya no eres tú. Hay otro Jorge Font al que hay que acostumbrarse, al que hay que acomodarle la casa de otra manera. Entonces, estas son las historias que cuento. No son ni heroicas, ni maravillosas, ni fantásticas. Son historias contadas reales, con claroscuros, de lo difícil que es, de la creatividad que tuvieron que poner en marcha y de que, a pesar de que no hay ni banquetas ni apoyos, siempre tuvieron a alguien que confió en ellos. ¿Cuál es la importancia de que las personas, aunque no tengan en su vida una persona con alguna discapacidad, lean el libro? Porque de repente puedes decir, bueno, pero pues yo no conozco a nadie, o yo no lo necesito,
¿Cuál es la importancia de visibilizar a las personas con discapacidad? Porque la empatía es un músculo maravilloso que deberíamos ejercitar mucho más en Sport City. Es que eso es lo que iba a decir. A mí me importa mucho. Desde saber cómo comportarte. Claro, ¿qué hago? De cómo no frente a usar una los lugares, cómo verla. Cómo comportarte con ella, ¿No? cómo verla, Porque- cómo hablar, cómo... Porque hay quien mamás que les dicen, no lo veas. Sí. No, porque los niños se quedan viendo normal, con una... No lo mires así. No lo mires. Sí, ¿Cómo entonces lo veo? inmediatamente lo convertiste en invisible. Ya no lo veo. Porque los niños voltean a ver con toda la curiosidad normal de... Y sinceridad. "Mamá, ¿qué le pasó? De- Pues te cuento, mi amor, y te cuento lo que pasa. No, O pregúntale. No lo veas. O pregúntale, está La totalmente. mayoría de las personas con discapacidad, yo tengo un hijo con discapacidad y estoy rodeada de gente por esta misma condición. Todos te dicen lo mismo. Me encantaría que me pregunten qué me pasó, qué tengo, qué necesito, cómo me pueden ayudar, porque nadie se asoma a preguntarme nada, soy invisible. La gente me atraviesa con la mirada y ve la pared enfrente y no me ven a mí, soy a ghost in a room. Y me parece que eso no es lo adecuado. Tenemos que empezar a mirar con un poquito más de empatía, con un poquito más de sentido común. Ni siquiera hay que tomar un curso de cómo tratar a una persona con esta variedad de discapacidades. No, es sentido común. No me voy a poner en la banqueta, no me voy a poner en el lugar. Si entra en mi negocio una persona con discapacidad, acercarme con mucha cordialidad y preguntarle, ¿Qué te ayudo? ajá, ¿en qué te ayudo? ¿Quieres comprar? ¿Cómo te ayudo? Soy empleado de un banco. ¿Quieres abrir una cuenta? ¿Cómo hago para hacértelo fácil? Porque es muy complicado abrir una cuenta bancaria si vives con una discapacidad. Si eres maestra, si eres directora de una escuela, director de una escuela, en vez de decir en automático no, porque sé que va a ser complicado, porque sé que va a ser un reto para mí, para mi salón, para mi trabajo, para las evaluaciones, decir qué necesita su hijo o su hija para que pueda estudiar, cómo la ayudo para que sí pueda entrar a mi salón. Y la importancia que eso va a pasar, que va a permear en los niños y en los jóvenes, en donde entren los cambiar niños la con vida del salón discapacidad entero. Y cambia la educación para siempre. O sea, ahí vamos a Y visibilizar. es eso, y es la naturalidad, o sea, empezar a vivir la discapacidad como la diversidad. Somos diversos, todos somos distintos. Desde que nacemos nos dicen somos únicos y irrepetibles, pero hay de únicos a únicos, parece, ¿verdad? Entonces, aprender a vivir con esa diversidad y aprender de que la diversidad es hermosa, Sí. que la diversidad hace lugares mucho más creativos, que la diversidad nos vuelve mucho más amorosos y mucho más generosos con el entorno. Está comprobadísimo por UNICEF que aquellos salones donde hay niños con discapacidad estudiando, el salón en general eleva su nivel en pruebas PISA y se cierra un círculo muy virtuoso porque esos niños vuelven a su casa y se encuentran con sus abuelos y se dan cuenta que le tienen que hablar más suave o más fuerte o le tienen que mover la silla más cerca del televisor porque tienen un compañero que también lo requiere. Se vuelven empáticos con Visibilizan. todo el entorno. Con todo el Y aparte todos vamos hacia la discapacidad, o sea, por mínimo desgaste de materiales, Leonardo. Bueno, todos vamos a ser personas con discapacidad en un futuro. Bárbara, tú como periodista, ¿a quién le escribiste este libro? ¿A quién va dirigido? ¿Va dirigido a cualquier persona? ¿Es un llamado también a las autoridades para que hagan lo que les corresponde? ¿Está dirigido a otras personas con discapacidad? ¿A quién? Está dirigido a las personas que no se animan a mirar la discapacidad. Por eso se llama invisibles, visibles, tiene como este juego, ¿no? Aquellas personas que creen que es invisible y que no existe, que esta sea una manera muy amable de verla. Porque existe, porque está a un brazo de distancia de todos nosotros. En este momento la gente que nos está viendo, si piensa un segundo, tiene a alguien en un primer grado de contacto con una discapacidad, o en su casa, o en su manzana, o en su escuela, o en su trabajo. No son bichos raros. Recién hablamos de las familias con discapacidad. Si hay 4 personas en una familia en promedio, son 80 millones de mexicanos que tenemos la discapacidad en casa. 2 de cada 3 mexicanos, no es poco. Estadísticamente todos tenemos a alguien con discapacidad cerca. Entonces, este libro está escrito para esas personas, para que tengan una mirada diferente, para que hagan visible estas personas Y y cuando le abran la puerta, la banqueta, el De entrada, espacio. no hacer como que no existe, Eso. como Ajá. que no están. Eso. Porque yo Quitarles entiendo que el habrá- velo de la claro, invisibilidad. Yo entiendo que habrá quien prefiera hacer como que no los ven. Porque no saben cómo tratarlos. Porque no saben cómo tratarlos, pero Y es también más para no fácil. hacerlo, para no incomodar a la persona. O para- También pasa eso. No debe haber sido, no hay nada más incómodo que alguien te ignore, Por ¿no? eso, Ajá. por eso. Bueno, pero, pero no lo sabes. Exacto, por eso. No lo sabes. Simplemente, no sé tú que lo vives y lo has vivido mucho tiempo, pues solo considera que es una persona igual que tú, igualita que tú, Igual. que vive en otra condición. Sí, que Ya. dentro de sus características
Es güera, tiene ojo verde, le gusta usar el color azul y además tiene una discapacidad motriz. Punto. Es una parte más de tu personalidad. No te tiene que etiquetar, no tiene que ser lo primero que veas. Porque si tú vives con diabetes, nadie te dice, hola, tienes diabetes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es tu nombre? No, eres primero una persona, un periodista, y luego vienen las condiciones que te acompañan. Diría Ortega Gasset, soy yo y mis circunstancias. Es la circunstancia que te tocó, y en la diversidad está la creatividad, en la diversidad está lo maravilloso de vivir en lo diferente. Somos todos diferentes y eso es lo mágico de este mundo. Como decía Caetano Veloso, de cerca nadie es normal. Sí. Pues entonces hay que echarle... Les aviso con tiempo. Cerca nadie es normal. Hay que leer Invisibles. Hay que leer de Bárbara Y una Invisibles. sociedad Anderson. empática cambia por completo la vida. Sí, sin ¿no? O duda. sea, en todos los aspectos. Sí, Ajá. Lo todos que los decías aspectos. de los niños que conviven con Eso está otro niño con Con- alguna discapacidad, crecen en otro nivel. Crecen en Absolutamente. otro nivel. Y tienen otras prioridades y ya dejan de hacer berrinches por cosas a lo mejor medio domésticas, absurdas. O sea, Sí. en serio que me voy a quejar si Luca, que viene a mi salón, mira, con un solo botón escribe. Sí, Yo no me sí, voy a sí, quejar sí, porque sí. la piel no tiene punta, de verdad. Sí, 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 sí. Entonces empieza a crearse una cosa, un círculo virtuoso muy amoroso en torno a esto. Sí, sí. Exacto. Pues Invisibles de Invisibles. Bárbara Anderson, editado por Aguilar, ya está a la venta en todos lados, está electrónico y en, Este en todas las librerías. electrónico y lo presentamos este viernes. Ah, lo van a ¿Dónde? presentar. Lo vamos a presentar en el Museo de Memoria y Tolerancia, que es el único museo de esta ciudad que es accesible, a las 16 horas. En la pantalla sur, que tiene el World Trade Center muy cerca de aquí, que tiene una pantalla de 5.000 metros cuadrados, ahí, gracias a Hugeboard, que es una empresa que se dedica a esa pantalla, vamos a reflejar los 24 rostros toda la noche de 5.000 metros para que sean muy Qué visibles. bonito, qué bonito. Y en Reforma, ahora que todo el mundo va a Reforma disfrazado de Catrina, de zombie o de lo que venga, estamos en la cuadra del IMSS, en Reforma, en Sí, la primera sí. cuadra, con una exposición tamaño natural de las 24 fotos que sacó el increíble Enrique Covarrubias, que es un fotógrafo que Uy. también adquirió una discapacidad de hace 5 años. Pues qué maravilla, hay Qué que ir a ver la hermoso. exposición en Reforma, hay que ir a la presentación del Sí, libro. y hay que Eso es Memoria y asomarse a Tolerancia. partir del viernes en la mega pantalla. En el Del World Trade Center. Muy bien, Bárbara, Gracias. Bárbara Anderson, siempre Invisibles. un gusto verte. Gracias.